3 días antes de ser ejecutado en un madero, Jesucristo se enfrentó a esta pregunta planteada por 4 de sus apóstoles. ¿Qué será la señal de tu presencia? Esta pregunta está registrada en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y versículo 23. En la ilustración vemos a Jesús junto con sus 4 apóstoles. Es obvio que Jesús y sus 4 apóstoles, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, consideraron temas de suma importancia para ellos en aquel tiempo y para nosotros hoy. No eran temas nuevos. Jesús ya se los había mencionado durante su ministerio. Vea nota número 1 al fin de este artículo. En la mente de los 4 apóstoles quedó claro que el templo de Jehová en Jerusalén sería totalmente destruido. Y además que Jesús estaría ausente por mucho tiempo, que regresaría al cielo para estar con su Padre que lo había enviado. Comprendieron que ellos verían la destrucción del templo, pues les dijo que de ningún modo pasará esta generación. Compare con Mateo 24:34. Comprendieron cuál sería la señal que les indicaría que había llegado el tiempo para huir de la ciudad de Jerusalén, pues les dijo: cuando vean a Jerusalén cercada de ejércitos acampados, entonces sepan que la desolación de ella se ha acercado. Compare con Lucas capítulo 21 y versículo 20. En la ilustración que mostramos está el ejército romano sitiando la ciudad de Jerusalén. En esta otra ilustración vemos la ciudad de Jerusalén totalmente destruida por los ejércitos romanos. Por último, en esta otra ilustración vemos a Jesús ascendiendo a los cielos. Todos estos conceptos fueron considerados en esa ocasión cuando los 4 apóstoles enfrentaron a Jesús con esta pregunta: ¿qué será la señal de tu presencia? Sin embargo, hubo cosas que no comprendieron. Por ejemplo, ¿cuándo ocurriría su regreso? ¿Y cómo? Si Jesús se iba al cielo, se iría como ser espiritual invisible, y así tendría que regresar con cuerpo espiritual invisible. ¿Y cómo se darían cuenta los discípulos que Él estaba presente si Él era invisible? Por eso preguntaron: ¿qué será la señal de tu presencia y del fin del mundo? Es obvio que las respuestas a estas preguntas beneficiarían principalmente a los discípulos de Cristo en el futuro distante. Jesús se dio cuenta que sus discípulos del primer siglo podrían ser fácilmente engañados, pero especialmente sus discípulos del futuro distante. Por eso comenzó su respuesta con una advertencia muy importante. Leamos la respuesta que Jesús les dio en los evangelios que escribieron Mateo, Marcos y Lucas, y en diferentes traducciones.
Veamos la traducción del Nuevo Mundo. Busquemos Mateo capítulo 24, versículo 4 al 8. Dice: y en contestación Jesús les dijo: cuidado que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y extraviarán a muchos. Ustedes van a oír de guerras e informes de guerras. Vean que no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, mas todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá escaseces de alimento y terremotos en un lugar tras otro. Todas estas cosas son principios de dolores, de angustia. Ahora leamos lo que escribió Marcos, capítulo 13, versículos 5 al 8, en la misma traducción. De modo que Jesús comenzó a decirles: cuidado, que nadie los extravíe, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre, diciendo: yo soy ese, y extraviarán a muchos. Además, cuando oigan de guerras e informes de guerras, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder, pero el fin todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en un lugar tras otro, habrá escaseces de alimento. Estos son principios de dolores, de angustia. Ahora leamos lo que escribió Lucas, capítulo 21, versículo 8 al 11. Dijo: cuidado que no los extravíen, porque muchos vendrán sobre la base de mi nombre y dirán: yo soy ese, y el debido tiempo se ha acercado. No vayan en pos de ellos. Además, cuando oigan de guerras y desórdenes, no se aterroricen, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucede inmediatamente. Entonces pasó a decirles: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en un lugar tras otro pestes y escaseces de alimento, y habrá escenas espantosas, y del cielo grandes señales. Ahora veamos otra traducción, la traducción del Nuevo Testamento de Pablo Besson. Leamos también Mateo 24, versículo 4 al 8. Dice: y Jesús les respondió: mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Tendréis que oír guerras y rumores de guerras. Mirad, no seáis alarmados, porque es menester que todo venga, mas no es aún el fin. Será levantada pues nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares. Todas estas cosas son principios de dolores. Ahora veamos lo que escribió Marcos capítulo 3, versículos 5 al 8, en la misma traducción. Respondiéndoles, Jesús comenzó a decirles: mirad, que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: lo soy yo, el Cristo, y engañarán a muchos. Cuando pues oyereis guerras y rumores de guerras, no seáis alarmados. Debe pues suceder, mas aún no es el fin.
Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en diversos lugares, y habrá hambres y alborotos. Estas cosas son principios de dolores. Ahora leamos lo que escribió Lucas, capítulo 21, versículo 8 al 11, en la misma traducción. Y él dijo: mirad, no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No vayáis, pues, en pos de ellos. Y cuando oyereis de guerras y revoluciones, no seáis alarmados, porque es menester que estas cosas acontezcan primero, mas no tan pronto es el fin. Entonces les decía: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos grandes en diversos lugares, y pestilencias, y hambres, y fenómenos espantosos, y grandes señales en el cielo. Veamos ahora otra traducción, la traducción La Palabra de Dios para Todos. Otra vez, leamos lo que escribió Mateo, capítulo 24. Jesús les contestó: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Ustedes oirán sobre guerras y rumores de guerras, pero no se asusten. Todo esto tiene que pasar, pero todavía no se da el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá hambres y terremotos en muchos lugares. Todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento. Ahora Marcos, capítulo 13, versículos 5 al 8, en la misma traducción. Jesús empezó a decirles: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. No se alarmen cuando oigan sobre guerras y rumores de guerras. Todo eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Todo eso será el comienzo de mucho sufrimiento. Ahora leamos Lucas, capítulo 21, versículo 8 al 11. Jesús dijo: tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán: yo soy el Mesías, ya ha llegado la hora. Pero no los sigan. No tengan miedo cuando oigan sobre guerras y rebeliones. Todo eso tiene que pasar primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. También les dijo: peleará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en algunos lugares habrá épocas de hambre y epidemias. Pasarán cosas horribles y vendrán grandes señales del cielo. La advertencia de Jesús es clara, ¿verdad? Las guerras, las pestes, las escaseces de alimento, los terremotos, no deberían alarmarlos innecesariamente. Y no deberían ir en pos de los que dicen que estos sucesos son la señal compuesta de que Cristo está presente ya en la tierra. Tal como Jesús predijo, ha sucedido. En el siglo XX y en el siglo XXI han aparecido diversos grupos religiosos que dicen seguir a Cristo y sus enseñanzas. Han venido con un mensaje alarmante. Durante todo este tiempo, más de 100 años ya,
han dicho que el fin del mundo está llegando, que Cristo ha regresado invisiblemente a la tierra y que la señal de su presencia es una señal compuesta de guerras mundiales, pestes, escaseces de alimentos, terremotos en un lugar tras otro. Este mensaje les ha parecido verdadero a muchas personas, a millones de personas ya. Les ha parecido que este mensaje está de acuerdo con la Biblia. Creen que es la verdad. Estos millones de incautos han ido en pos de estos predicadores. Se han dejado convencer y han organizado su vida alrededor de esta enseñanza. Han pasado por alto la clara advertencia de Jesús: no vayan en pos de ellos. Hemos llegado al siglo XXI y los discípulos de Cristo tristemente se han dejado engañar. No estuvieron atentos a las advertencias de su Maestro, el Señor Jesucristo. Por más de un siglo, muchos líderes religiosos que se dicen cristianos han alarmado a los rebaños con la predicación de que el debido tiempo se ha acercado, el tiempo está cerca, ha llegado la hora. Pero Jesucristo les dio esta advertencia: no vayan en pos de ellos, no los sigan. La crisis mundial que comenzó en 1914 no era la señal compuesta de que el Cristo estaba presente en la tierra de nuevo. La Biblia señala a 1914 como el año en que Cristo recibiría el reino del mundo de las manos de su Padre, Jehová Dios. Y así ha sucedido. Desde este año, el mundo entró en sus últimos días. Dios le daba a este mundo 120 años más. Son los últimos días de este mundo. Al fin de estos 120 años, Cristo tomaría el control de los asuntos y comenzaría a juzgar al mundo. La crisis mundial que comenzó en la Tierra en 1914 era evidencia clara de que Satanás había sido vencido en el cielo y junto con sus demonios habían sido confinados en la tierra, tal como se profetizó en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 12. Leámoslo. Alégrense los cielos y todos los que viven allí, pero ustedes, los que viven en la tierra y el mar, les irá muy mal, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha bajado furioso donde están ustedes. La traducción: la palabra de Dios para todos. Aquí vemos a Satanás y sus demonios controlando al mundo. El diablo y los demonios siguen intentando que la gente no escuche las palabras de Jehová Dios. Al mismo tiempo, en todo el mundo se ha cumplido la profecía que habla de los 4 jinetes del Apocalipsis. Hemos visto por toda la tierra el estallido de la Primera Guerra Mundial y sus horribles consecuencias. La Segunda Guerra Mundial y además las dificultades económicas serias, hambres, miseria en todo el mundo. Las luchas entre las naciones ha provocado guerras horribles, hasta con la explosión de bombas atómicas y ataques de las naciones hasta por medio de aviones con gran poder militar.
Veamos otra traducción de este mismo versículo, Mateo capítulo 12, versículo 12. Que se alegren los cielos y todos los que allí viven, pero qué mal les va a ir a los que viven en la tierra y a los que habitan en el mar. El diablo está muy enojado, ha bajado para combatirlos. Bien sabe el diablo que le queda poco tiempo. Traducción en lenguaje actual de 2002. Otra traducción, el mismo texto, Apocalipsis 12:12. A causa de esto, alégrense cielos y los que residen en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes, teniendo gran cólera, sabiendo que tiene un corto espacio de tiempo. Y tenemos una ilustración de muestra a Satanás junto con sus demonios siendo arrojados a la tierra. Así es, todos los sufrimientos que hemos vivido desde 1914 en adelante no es la señal compuesta de la presencia de Cristo en la tierra. Al contrario, es la evidencia de la actividad de Satanás, de la gran cólera de Satanás y sus demonios. Cristo advirtió a sus discípulos de esta situación para que no fueran engañados. Cristo fue instalado como rey en el reino de Dios en el cielo, ha sido entronizado en el cielo, pero no ha venido a la tierra, ni ha estado presente en la tierra desde 1914, como han estado diciendo los falsos maestros por todo el mundo. Pero entonces, ¿cuál es la señal de la presencia de Cristo en la tierra? La señal de la presencia de Cristo en la tierra. Así como Cristo les dio a sus discípulos en el primer siglo una señal para huir de la ciudad de Jerusalén, así también hoy en el siglo XXI hemos llegado a entender que el comienzo de la destrucción de Babilonia la Grande es la señal para huir de todos los sistemas religiosos que han engañado a la humanidad por siglos. Pero es también la señal de que Cristo está presente en la tierra para ejecutar juicio contra sus adversarios, comenzando por los que falsamente dicen ser sus discípulos. Compare, por favor, con la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 17, con Revelación, capítulo 17, versículo 1 y versículo 16. Examine la evidencia. El apóstol Pedro dice que el juicio comienza con la casa de Dios. Vamos a leer 1 Pedro capítulo 4 y versículo 17, en la Nueva Traducción Viviente. Pues ha llegado el tiempo del juicio, y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, Jesús nos informó que el Padre Jehová ha encargado todo el juicio al Hijo. Leamos lo que está registrado en Juan capítulo 5 y versículo 22. Del mismo modo, el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo la responsabilidad de juzgar. Juan 5, 22. Dado que Jehová ha encargado todo el juicio al Hijo, entonces es Jesucristo quien se encargará de ejecutar el juicio sobre la gran ramera Babilonia la Grande. Leamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 16.
Y uno de los 7 ángeles que tenían los 7 tazones vino y habló conmigo y dijo: Ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas. Ahora leamos Apocalipsis capítulo 17, versículo 16. Y los 10 cuernos que viste y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes y la quemarán por completo con fuego. Compare con Mateo capítulo 13, versículo 38 al 43 y versículo 49 al 50. Vea además la nota número 2 al fin de este artículo. ¿Qué es semejante a lo que ocurrió en el primer siglo con la ciudad de Jerusalén? Aquí tenemos a Jesucristo entronizado como rey y juez de todas las naciones, de todo el mundo, y al mismo tiempo vemos en la ilustración cómo Babilonia la Grande es destruida por una fiera de color escarlata. Sabemos que Babilonia la Grande es el conjunto de todas las religiones del mundo. Además que esta bestia de color escarlata es un símbolo de un sistema político, las Naciones Unidas. Ahora veamos una comparación. La señal de la destrucción de Jerusalén y su templo fue los ejércitos romanos sitiando la ciudad de Jerusalén. La señal de la presencia de Cristo en la tierra, como el juez nombrado por Dios, será la destrucción de Babilonia la Grande. El conjunto de las religiones del mundo, incluyendo la cristiandad. En el primer siglo, en el año 66 era común, solo los cristianos entendieron el significado de los sucesos que estaban aconteciendo en la ciudad. Por eso, cuando se dio la oportunidad, huyeron de la ciudad a las montañas, como recomendó Jesús en Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. El resto de sus habitantes permanecieron en la ciudad. De igual manera, solo los verdaderos discípulos de Cristo entenderán el significado de los acontecimientos que estén sucediendo en el mundo. Entenderán que la destrucción de las religiones del mundo es el juicio divino que estará efectuando Jesús. Entenderán que Jesucristo está presente en la tierra y que el fin del mundo está llegando. Así es, Jesucristo estará presente en la tierra cuando se ejecute la destrucción de Babilonia la Grande. El comienzo de la destrucción de las religiones del mundo será la evidencia clara de que Cristo está presente en la tierra, como el Rey del reino de Dios, como el juez que Dios ha nombrado. Esta es la señal de su presencia. Además, hay que recordar que la pregunta de los 4 apóstoles incluye la señal del fin del mundo. Leamos la pregunta completa otra vez. Mateo 24, versículo 3. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué será la señal de tu presencia y de la conclusión del sistema de cosas? Traducción del Nuevo Mundo. Así es, el fin del mundo estará comenzando, pero la gran mayoría no entenderá el significado de los acontecimientos y de nuevo se dejarán engañar, siguiendo a falsos cristos y a falsos predicadores. Pero el fin del mundo estará llegando.
una advertencia importante. En el primer siglo, en el año 70 era común, solo los cristianos se beneficiaron de la señal que Cristo dio. Solo los cristianos entendieron el significado de los acontecimientos que se estaban desarrollando en la ciudad de Jerusalén. Por eso, cuando vieron que los ejércitos romanos dejaron de sitiar la ciudad, inmediatamente abandonaron la ciudad, tal como les advirtió Jesús. Huyeron a las montañas. La gente que se quedó dentro de la ciudad vieron lo que ocurría, pero no entendieron su significado. La señal que Jesús dio no les benefició a ellos. De manera semejante, la señal de la presencia de Jesucristo en la tierra solo beneficiará a los verdaderos seguidores de Cristo, pues solo ellos entenderán lo que estará ocurriendo en el mundo. Los verdaderos seguidores de Cristo serán como las águilas que desde una gran distancia ven su alimento. Así, los verdaderos discípulos de Cristo se darán cuenta dónde está el verdadero alimento espiritual. Los genuinos cristianos no irán en pos de los falsos maestros, no irán en pos de algún falso Cristo. La advertencia de Jesucristo está escrita en Mateo capítulo 24, versículo 23 al 28. Leamos este pasaje. Leamos la traducción del Nuevo Mundo. Mateo capítulo 24, versículo 23 al 28. Dice así: entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Cristo, o allá, no lo crean, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y prodigios para extraviar, si fuera posible, hasta a los escogidos. Miren, les he avisado de antemano. Por eso, si les dicen, miren, está en el desierto, no salgan. Miren, está en los aposentos interiores, no lo crean, porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se reunirán las águilas. Ahora veamos la traducción del lenguaje actual, el mismo pasaje, Mateo capítulo 24, versículo 23 al 28. Si en esos días alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está el Mesías, no lo crean, porque vendrán falsos profetas y falsos Mesías, y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente. Si pueden, también engañarán a los que Dios ha llamado a seguirlos. Ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian, el Mesías está en el desierto, no vayan. Y si les dicen, el Mesías está escondido allí, no lo crean. Cuando yo, el Hijo del Hombre, venga, no me esconderé. Todos me verán, pues mi venida será como un relámpago que ilumina todo el cielo. Todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, allí hay un cadáver. Así será cuando yo venga, todos lo sabrán. Ahora veamos la traducción de Besson, el mismo pasaje. Si alguno entonces os dijere, hele aquí al Cristo, o hele allí, no creáis, porque serán suscitados falsos cristos y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios, de manera a engañar, si es posible, también a los escogidos. He aquí de antemano os lo he dicho. Si pues dijeren, hele aquí, en el desierto está, no salgáis. Hele aquí en los aposentos, no creáis, porque como el relámpago sale del oriente y aparece hasta el occidente,
así será también la presencia del Hijo del Hombre. Donde pues estuviera el cadáver, allí serán congregados los buitres. Leamos ahora la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías, o allí está, no lo crean, pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aun los elegidos de Dios. Miren, que les he advertido esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien, si les dicen, miren, se esconde aquí, no lo crean. Pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera esas señales revelan que el fin está cerca. Es muy importante notar que Jesús en este pasaje no hace referencia a las guerras, pestes, terremotos, escaseces de alimento como la señal de su presencia. Solo nos describe una situación de gran confusión religiosa y compara su presencia al destello del relámpago. Lea Mateo capítulo 24, versículo 27 en diferentes traducciones. Nuevo Testamento de Besson dice, porque como el relámpago sale del oriente y aparece hasta el occidente, así será también la presencia del Hijo del Hombre. Traducción Nuevo Mundo, porque así como el relámpago sale de las partes orientales y resplandece hasta las partes occidentales, así será la presencia del Hijo del Hombre. Traducción Dios habla hoy. Porque como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente, así será cuando regrese el Hijo del Hombre. La idea es que la evidencia de la presencia de Cristo en la tierra será muy extendida. Se manifestará en toda la tierra. Esa evidencia la verá por todo ser humano y será la destrucción de toda religión en la tierra. Fin del artículo. Vea las notas complementarias. Nota número 1. Esta pregunta solo aparece en el Evangelio que escribió Mateo. Marcos, Lucas y Juan no la pusieron en sus evangelios. Un año antes, Jesús les había dicho a sus discípulos que iba a sufrir a manos de los hombres, que lo matarían y que resucitaría. Pero no les dijo que se iría de la tierra. De hecho, sus discípulos no lo entendían. Leamos Mateo capítulo 17, versículo 22 al 23. Un día, estando Jesús en Galilea con los apóstoles, les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, y le matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Versión Biblia del lenguaje actual. Leamos ahora Lucas capítulo 9, versículo 44 hasta el 45. Alojen estas palabras en sus oídos, porque el Hijo del Hombre está destinado a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos continuaron sin entender este dicho. De hecho, les fue ocultado para que no lo penetraran, y tenían miedo de interrogarle acerca de este dicho. Traducción del Nuevo Mundo. Durante la última cena pascual con sus discípulos,
le oyeron orar de esta manera. Está registrada la oración en Juan capítulo 17, versículo 1 al 5. Leamos. Jesús habló estas cosas, y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Yo te he glorificado sobre la tierra, y he terminado la obra que me has dado que hiciera. Así que ahora, Padre, glorifícame al lado de ti mismo, con la gloria que tenía al lado de ti antes que el mundo fuera. Traducción Nuevo Mundo. Es posible que sus discípulos tampoco entendieron lo que estaba pidiendo al Padre. Después de su resurrección, Jesús le dijo a María que se estaba yendo al Padre. Dicho de otra forma, le dijo que se iría al cielo. Leamos Juan capítulo 20, versículo 17. Jesús les dijo: No me detengas, pues todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y dile a mis discípulos que voy a reunirme con Él, pues también es Padre de ustedes. Él es mi Dios y también es Dios de ustedes. Por lo visto, toda esta información Jesús la consideró con los discípulos que le interrogaron 3 días antes de que Jesús fuera ejecutado. Nota número 2. Los 4 discípulos llegaron a entender que Jesús se iría de la tierra, pero que regresaría. Ahora ellos le piden a Jesús una señal de su regreso. Pero más que un regreso, más que una venida, era una presencia. En griego se usa la palabra parusía. Veamos lo que dice el erudito griego Barclay sobre esta palabra. Citamos a Barclay: la venida del rey. En los papiros y en el griego helenista, parusía es la palabra técnica que se usaba respecto a la venida de un emperador, de un rey, de un gobernador y en general de una persona importante a la ciudad o a la provincia. Tal visita requería una serie de preparativos. Por ejemplo, se imponían tributos para regalar al rey una corona de oro. Con motivo de la visita de Ptolomeo Sóter a la villa de Cerciosidis, debían recogerse 80 artabes de maíz. La venida de un rey exige siempre que todo esté a punto para recibirle. Posteriormente, una de las costumbres más comunes de las provincias consistía en datar una nueva era a partir de la parusía del emperador. Eso es lo que hizo Cos respecto a la parusía de Cayo César, 4 después de Jesucristo. Y Grecia respecto de la parusía de Adriano, 124 después de Jesucristo. Un nuevo tiempo comenzaba con la venida del rey. La presencia del Hijo del Hombre, de Mateo capítulo 24, versículo 37. La gran tribulación de Mateo 24, 21. La conclusión del sistema de cosas de Mateo 13, 39 y 49. Estas 3 expresiones se refieren al mismo periodo de tiempo. Abarcan 1335 días. Compare con Daniel capítulo 12 y versículo 12.